Judas, entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os lo he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardianes de los judíos prendieron a Judas, lo ataron. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, de qué les he hablado. Ellos saben lo que les he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Victoria, tú reinarás, oh cruz.
nos salvarás. Simón Pedro estaba en pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera a donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro en él culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios.
Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos, Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron, Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿A vuestro rey voy a crucificar? contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio de Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó, Lo escrito, escrito está. Los soldados cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciéndolo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron, No la rasguemos, no echémoslas a suerte, a ver quién le toca. así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo, luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre y sujetado una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús tomó el vinagre y dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos colocamos de rodillas. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio dio testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a ver, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas según se acostumbra a enterrar entre los judíos.
Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Victoria reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Quiero iluminar hoy la reflexión con un cuento que se llama La cruz a cuestas, de un autor anónimo. Dice, cuenta la historia de un hombre que caminaba por el rumbo de la vida cargando su cruz sobre los hombros. De repente se le apareció un señor muy imponente, vestido con un extraño traje rojo, que le dijo: «Pero hombre, ¿qué estás haciendo con semejante cruz encima? No tiene sentido. ¿Por qué no le cortas un poco los extremos? Así la carga se te hace más liviana». El hombre, luego de pensarlo por un breve momento, creyó que esa era una buena idea para evitar tanto esfuerzo. Fue así que limó los extremos de la cruz y siguió caminando. A los pocos metros, el señor de rojo se hizo presente otra vez. «¿Pero qué te dije, amigo? No la has achicado casi nada. Córtale las puntas un poco más. Estás arrastrando una cruz demasiado pesada, pudiendo santificarte menos para llevarla. No seas tonto». El hombre esta vez cortó los extremos de la cruz. Sintiéndose ahora un poco más aliviado, continuó su camino. Ya el tamaño de la cruz había disminuido notablemente y el hombre podría cargarla con más comodidad. Al poco tiempo de avanzar, el hombre de rojo volvió a cruzarse ante él y le insistió: «Vamos, córtale los extremos más todavía. Mientras más chica sea la cruz, menos va a costarte llevarla». Entonces el hombre se detuvo y volvió a cortarle los extremos hasta que pudo cargarla con una sola mano. Siguió caminando y a medida que avanzaba pudo divisar una gran luz blanca al final del camino. Cuando llegó a este punto, estaba Dios aguardándolo. «Bienvenido, hijo mío, al umbral de la gran puerta al paraíso». «Pero Dios, ¿dónde está la puerta? Que no la veo», dijo el hombre. Y el Señor, con su dedo índice apuntando hacia arriba, señaló una puerta en lo alto y le dijo: «Es aquella que está en las alturas. ¿La ves ahora? Bueno, para entrar solo debes abrirla». Evidentemente, abrir la puerta no era el inconveniente, pero sí lo era alcanzarla. El hombre le dijo: «Señor, ¿cómo hago para subir tan alto?». «Para eso tienes la cruz», le respondió Dios. «Debes apoyarla sobre esta pared y escalarla hasta la puerta. Esta cruz que has estado cargando durante toda tu vida tiene la medida exacta para que llegues a la puerta del cielo. La hice especialmente para ti. De otra forma, sería imposible llegar al cielo». «Pero Señor, es que mi cruz ya no tiene ese tamaño». Yo le hice caso a un señor de traje rojo que durante todo el camino estuvo acechándome, tratando de convencerme para que yo mismo me facilitara las cosas, y me convenció. Yo hice mi carga más liviana por los consejos de él. Ay, hijo mío, te has dejado tentar y mira ahora lo que te ha pasado. ¿Te das cuenta que al final de todo las malas influencias terminan perjudicándote? Si me hubieras consagrado tu cruz, si la hubieras ofrendado, si hubieras entendido que esa cruz se hacía más ligera en mi compañía, hoy hubieras alcanzado fácilmente la puerta del cielo».
Y la moraleja del cuento dice, todos debemos asumir y entender en la presencia de Dios que la cruz que nos ha tocado en la vida es la que debemos soportar desde la fe hasta el final para poder traspasar las puertas del cielo y alcanzar nuestra propia salvación. Y sobre la realidad de este cuento anónimo, la gran pregunta es, ¿qué tan dóciles somos nosotros en la vida para cargar nuestras cruces? ¿Somos dóciles para cargar la cruz? ¿Es fácil cargar nuestras cruces? No. Y tratamos de rechazarla, renegamos contra Dios, elevamos improperios, perdemos la fe, nos alejamos, como si realmente la cruz para nosotros como creyentes no tuviera un sentido y no tuviera un significado. Y hablo de ello porque para poder Jesús darnos la salvación, tuvo que morir en la cruz. Y por eso la realidad de la cruz para nosotros es un signo fundamental que la Iglesia nos recuerda en cada momento, haciéndonos entender que la cruz tiene que ser un signo que nos salva, un signo que nos acerca de Dios y un signo que nos enriquece a nivel de nuestra vida cristiana y a nivel de nuestra vida espiritual. Y más que el signo, la opción de vida. Porque miren, cuando empezamos todas las celebraciones eucarísticas o sacramentales, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Me signo con la cruz. Cuando el sacerdote los despide, podéis ir en paz, el signo de la cruz. Cuando yo voy a hacer mi propia oración, me signo con la cruz. Cuando yo soy creyente y tengo a mi familia, a mi esposo y a mi esposa, cuando los recibo y cuando los despido, el signo de la cruz. Cuando yo paso al frente de una iglesia, entonces hago la reflexión y me echo el signo de la cruz. Yo creo que la cruz es fundamental, pero lo que me cuesta trabajo es aceptarla. Entonces, dentro del contexto de la celebración del día de hoy, la primera exhortación que nos hace el Señor es entender que la cruz para nosotros no se puede convertir en una cruz material, sino que se tiene que convertir en una cruz en una dimensión espiritual. Y hablar de una cruz no material sino espiritual es hablar de una cruz, no de una consecuencia, sino de una cruz que tiene que tener un propósito para nosotros. Y un propósito que nos enriquece, un propósito que nos fortalece, un propósito que nos acerca a Dios, un propósito que nos fortalece en la fe. Y un propósito diferente a una consecuencia que nos tiene que hacer vivir a partir de hoy en la celebración de esta fiesta de la Pasión del Señor, a entender que la cruz no es un cuestionamiento a Dios. El por qué me la toca, por qué me la pones, por qué es tan pesada, por qué no me doblega, por qué no me deja avanzar, sino que tiene que ser una cruz de propósito más que un por qué en un para qué. Y el para qué es, Señor, ¿qué me quieres decir hoy a mí con esta cruz? ¿Cuál es la enseñanza que tú me quieres dar? ¿A qué me estás exhortando? ¿Cuál es la invitación que tú me haces para que esa cruz no me doblegue, no me empobrezca, no me entristezca, sino que consagrándola a Dios sea una cruz que me alegre, que me fortalezca y que me lleve de manera fundamental a confiar y a caminar en la presencia de Dios para poder hacer siempre más ligera nuestra cruz. Y les he machacado durante estos días el texto del Evangelio cuando el Señor dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Y una cruz de propósito que nos tiene que enriquecer, nos tiene que acercar y nos tiene que ayudar a madurar a nivel de la fe. Y para ponérselos polo a tierra, cuando yo tengo una crisis económica, ¿yo permito que esa crisis económica me aniquile, me empobrezca? Esa crisis económica me lleva a ser tenaz o perseverante
o a luchar con valentía para poder superar esa crisis, porque no me dejo doblegar, sino que le trabajo todos los días para superar esa crisis que tengo. Y después de que pasa la crisis, aprendo, porque todas las cruces tienen una lección. Por eso hablo, no son cruces de consecuencia, son cruces de propósitos. ¿Qué me quiere decir el Señor hoy con esta cruz que estoy cargando? Cuando yo tengo una dificultad de salud, ¿dejo que la enfermedad me mate? ¿Sí o no? No. Entonces busco los tratamientos, busco las medicinas, me cuido, me tomo, supero las circunstancias adversas de la salud y cuando ya me sano, aprendo que me tengo que cuidar. Aprendo que soy vulnerable a cualquier situación de vida a nivel de la salud. No es la consecuencia, es el propósito, es la lección. Y todas esas cruces nos van fortaleciendo, todas esas cruces nos van haciendo madurar, todas esas cruces me van haciendo aprender de la vida. A nivel espiritual sucede lo mismo. No son cruces de consecuencias, son cruces de propósitos. No son cruces de un por qué, son unas cruces de un para qué. Porque es que esa cruz, más que una cruz material, es una cruz espiritual, que igual no nos empobrece, no nos doblega, no nos aleja de Dios. Por el contrario, nos enriquece, nos fortalece en la fe y nos lleva a acercarnos a Dios. Y hablar de un creyente que no entienda el sentido de la cruz es hablar de un creyente que se convierte en ateo, porque no es capaz de entender que todas las realidades que vivimos, ofrendadas a Dios, se aligeran, ofrendadas a Dios se hacen más fáciles de cargar, ofrendadas a Dios nos maduran, nos fortalecen y nos acercan a la presencia del Padre. Y la segunda invitación que nos hace el Señor es entender cómo nuestras cruces se tienen que convertir en signos de salvación y no en signos de condenación. Y hoy escuchábamos bellísimamente a Jesús desde la primera lectura, el hombre desfigurado, el hombre desgarrado, el hombre ensangrentado, que bellísimamente nos mostraba cómo para darnos la salvación, Él tuvo que morir en la cruz. Él tuvo que dar la vida por nosotros. Y entonces terminaba hoy bellísimamente la lectura cuando dice, expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. O sea, a través del misterio de la cruz, Jesús nos da la salvación. Y decíamos bellísimamente en el Salmo como, haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Y si realmente queremos alcanzar la salvación, tenemos que aprender con Jesús a cargar nuestras propias cruces para que cada una de ellas nos ayuden a salvarnos, nos ayuden a liberarnos, nos ayuden realmente a acercarnos más a la presencia de Dios. Jesús muere por la humanidad para liberarnos de nuestros pecados y para ofrecernos la salvación. Se sacrifica para salvarnos. Y la invitación del Señor es que esa cruz para nosotros, como lo escuchábamos hoy aquí en el Evangelio, es necesaria para poder llegar al paraíso. Y sin esa cruz, imposible realmente llegar al paraíso. Y para poder hablar cómo las cruces, sabiéndolas llevar desde la fe, ofrendadas a Dios, consagradas al Padre, dignificándonos en el Espíritu, nos llevan al paraíso, es entender realmente lo que hoy el Señor le dice al hombre del Evangelio, del cuento. Esa cruz es la cruz que Dios nos da a la medida para que nosotros, sabiéndola cargar con dignidad, podamos alcanzar nuestra propia salvación. Y para poderles poner polo a tierra, ¿qué hay fácil en esta vida para el hombre? Para podernos enriquecer o crecer
o consolidarnos económicamente o para poder alcanzar algún beneficio, siempre tenemos que hacer una renuncia. En esta vida no hay nada fácil para nosotros. Y si los padres quieren ser buenos padres y educar a sus hijos, pues tienen que sacrificarse de muchas cosas. ¿Cuántos papás dejan de consentirse solo por mantener a sus hijos con bienestar? No pasean, no se compran una muda de ropa, no cambian de zapatos, porque todo lo que ellos tienen en la renuncia lo dan con amor para poder alcanzar el bienestar de sus hijos. ¿Qué profesional llega a la universidad y dura 6 años sin tener que estudiar? Sin tener que presentar proyectos, sin tenerse que trasnochar, sin tener que hacer trabajos? Solo los que estudian en el IMPAO, creo yo. ¿El IMPAO existe todavía? ¿Sí? No, todos los que existen en la Escuela Superior de Ciencias Administrativas. O sea, todo el que quiere tener un título se sacrifica, se esfuerza, se trasnocha. Todos nosotros como profesionales, si queremos realmente viajar, tener un buen carro, tener un apartamento, pues nos tenemos que sacrificar. Es muy rico tener plata, es muy rico irse a uno de los mejores restaurantes, es muy rico tener muy buena ropa, es muy rico poder viajar por el mundo, es muy rico poder tener un carro bueno, y yo lo puedo hacer, pero finalmente puedo comprar un apartamento. ¿Finalmente puedo ahorrar para mi vejez? No hay nada en la vida que sea fácil. Todo en la vida implica sacrificio. Todo en la vida implica renuncia. Y si queremos alcanzar la salvación, tenemos que entender que la salvación la alcanzamos a través del medio de la cruz. Como bellísimamente el Señor le dice hoy al final a este hombre: si hubieras consagrado tu cruz, si me la hubieras ofrendado, si hubieras entendido que esa cruz se hace más ligera en mi compañía, hoy hubieras alcanzado la puerta del cielo. Entonces no pretendamos renunciar a nuestras cruces, porque nos podemos dar la buena vida. Pero ¿se acuerdan de las bienaventuranzas que el Señor nos da? Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos heredarán la vida eterna. Dichosos los que sufren, porque y la última bienaventuranza que yo le adiciono hoy es: dichosos los que saben cargar con dignidad su cruz, porque ellos alcanzarán la salvación. Si nos queremos salvar, necesitamos cargar nuestra cruz y no podemos pretender renunciar a ella para llegar al cielo sin tener un medio que nos brinde realmente esa salvación. La invitación del Señor hoy es que entendamos cuál debe ser el sentido cristiano que debe tener la cruz para nosotros como creyentes, y que la aprendamos a vivir, la aprendamos a cargar, la aprendamos a asumir con dignidad y con fe para poder realmente vivir como verdaderos hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ilumine, y que hoy en esta celebración, donde de manera fundamental colocamos los ojos sobre la cruz de Cristo, podamos entender, asumir y vivir con alegría y dignidad nuestras propias cruces. Amén.